Bienvenidos a Blanco y Negro, un show de Radio Cristiano donde aquí no somos santos por completo, pero Jesús sigue trabajando. Con sus conductores Jairo Santos de apellido, Euris Melo y Melvin del Rosario. ¿Y qué lo que? A mí no me vas a presentar. Tú también, Alexa, y ustedes, humanos mortales que nos sintonizan desde sus hogares, siéntense, acomódense y disfruten palabra de Dios al estilo de Blanco y Negro. Bienvenidos. Sean todos Muy bienvenidos. Hoy le traemos un programa muy cargado de emociones. Sí, un programa que será verdaderamente impactante para cada uno de ustedes. Sí, hoy tenemos una invitada, la cual tiene un fuerte testimonio que yo sé que va a tocar los corazones de las personas que lo escuchan. Sí, estoy seguro. Es una prueba de que todavía en pleno siglo XXI, el Dios que nosotros creemos sigue haciendo milagros. Así es, y esta persona tiene un milagro de sanidad, el cual nosotros entendemos que Dios sigue obrando de la misma forma todavía. Así es. No solamente es en el pasado en el cual Dios hacía milagros. Encontramos en la Biblia grandes milagros de sanidad y de muchas otras cosas. Pero ¿qué tal si nosotros lo vemos de cara a cara? Vamos a darle. Bueno, pues sin más preámbulo, invitemos con un fuerte aplauso a través de la puerta estrecha a Yesenia Herrera. Bienvenida, Yesenia. Es un placer para nosotros. Gracias. Claro que que sí. usted esté aquí con nosotros. Para mí es un placer, un Acérquese a un privilegio. micrófono y puede tomar un audífono. Gracias, muy amable. Es un placer para mí, un privilegio poder estar compartiendo esta noche con ustedes, poder estar teniendo mi primera experiencia en este tipo de programas. Me llena de admiración y agradezco al Señor que en el propósito de los tiempos me tenía esta noche programada y marcada para este encuentro tan especial. Así es. Para nosotros también es más que un placer que usted haya aceptado esta invitación aquí compartiendo con nosotros. De verdad, y que la gente pueda conocer ese testimonio tan poderoso que usted tiene para compartir. Amén. Bueno, pues sin nada, vamos a preguntarle a Yesenia. Hemos escuchado un poco de su testimonio y de verdad que es muy poderoso. Así es. Vamos a preguntarle. Yo estuve leyendo algo que usted publicó en su Facebook, ya Sí. que tenemos que estar preparados. Sí. Usted decía que a la edad de 2 años una enfermedad grave le quiso matar. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Bueno, es realmente a la edad de 3 meses. 3 meses. De vida. Me cuenta mi madre, mi familia. Este es un testimonio que generalmente yo no cuento si mi madre no está presente, porque digo que ella es la protagonista de ese testimonio. Pero el 1976 es conocido en la historia como el año negro en lo que tiene que ver con pediatría y ginecología. Llegó una epidemia a la República Dominicana a la cual le pusimos el colerín negro. Wow. Esa epidemia acabó con cerca del 40% de todos los nacimientos en el 1976. Wow, impactante. Yo no, a sinceridad, yo nunca había escuchado eso. Tú eres de ese tiempo. No sé de esos tiempos, pero me imagino impactante. que era alguna derivación del cólera porque le pusieron el colerín negro. Ah, sí, sí. Esta enfermedad mató muchos niños. Yo tenía 3 meses de edad, sufrí esta enfermedad. Me desahuciaron en San Pedro de Macorís, Wow. en el hospital Dr. Musa de San Pedro, que era lo único que había. Me desahuciaron aquí. Cuando usted dice que la desahuciaron fue que dijeron, llévesela para su casa, que se va a morir. Llévensela. Le dijeron a mi mamá, llévesela para su casa que se va a morir. Wow. Me trajeron aquí al Robert Reed Cabral, lo que la gente conoce como el Hospital La Angelita, y estaba en una sala, mi mamá me cuenta, y falleció el niño que estaba detrás, Ay, falleció ay. el niño que estaba al frente. Imagino que tenía la misma enfermedad. La misma Wow. enfermedad, falleció el niño que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. Le tocaba a usted. Las monjitas le dijeron a mi mamá, llévesela porque ustedes son de San Pedro para que no tengan que pagar por trasladar un cadáver. Wow, Mi impactante. mamá arrancó conmigo para San Pedro, para la casa. Mi papá llegó, se tiró en la cama, lloraron todos. Los familiares decidieron que la forma de ayudar a mi familia era Comprando una hacer la caja. cajita. No había ni siquiera para imagínate. comprarla, la Hacerla ellos hicieron. mismos. Lo que pasa la es que hicieron. cuando vemos ya, o sea, muere el niño, mueren varios niños que estaban alrededor y los profesionales, las personas que deberán dar diagnóstico, o sea, ya sea positivo o negativo, No, ya lo dieron y Las fue negativo. desahuciaron.
Sí. Y los familiares hicieron la cajita y mi mamá dijo no. Y cogió su muchachita y la envolvió en una sábana y salió a medianoche en San Pedro. Wow. Lo que encontró fue una como posta médica y lo que había era un médico durmiendo y una enfermera. Wow. Y cuando mi mamá llegó, despertó a la enfermera llamó al médico, el médico le dijo, no hay vida, no hay posibilidades. Pero como mi mamá estaba tan desesperada, intentaron ponerme un suero. Y yo quiero que, esto es una de las cosas que más me gusta decirle a la gente. Después de 48 intentos de canalizar una vena, no me encontraban venas. 48 intentos. Así que como quiera estaba muerta, como de todas formas no había vida, decidieron canalizarme una vena en la cabeza. Nunca jamás se canaliza en la cabeza porque se va a dañar el cerebro. Sí, una locura. Pero el médico dijo, se va a morir como está muerta quiera. como quiera ya. Ya, Entonces, imagínense, Así vamos que a darle. me canalizaron en la cabeza y el doctor, más fuerte todavía, le dijo a mi mamá y a la enfermera, cuando se muera me despiertan. Y se fue a acostar. Ay, Dios mío, yo te había Ay, acostado. Ya para que me van a levantar. padre. Se fue a acostar, decidió dormirse. Mi mamá es una guerrera del Señor. Mi mamá, doña Julia Arredondo, es una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria. Creo que cada testimonio de vida que tengo, Dios usó a mi mamá de una forma especial. Así que Amén. ella rogó al Señor en lo que ella conocía. Ella no conocía la forma correcta de orar, ella no sabía cuál era la manera correcta de hablar con Dios, ni nada de eso. Ella simplemente, hermanos, les rogó al Señor. Pero también podemos ver, su mamá no era cristiana, Mi mamá no era cristiana en esa pero época. sí sabía que había un Dios que sin usted ser cristiano, miren el ladrón de la cruz, que si simplemente usted tiene fe y usted le ora a ese Dios, Dios le escucha. No, y que Así la mismo oración es. que se hace con fe tiene poder. Si a Dios no, Eso a Dios es no un lo invento. limita de que usted vaya Absolutamente nada. o usted no vaya a la iglesia. Si usted cree en ese Dios poderoso, ese Dios no tiene límite. Exacto. Y fue una cosa tan extraordinaria que nosotros a veces estructuramos nuestras oraciones. Ujú. Primero una alabanza, después las gracias, después y entonces después que pedimos. Mi mamá no sabe cómo oró. Ella solo sabe Su mamá que tiene le etiqueta y pidió protocolo. al Señor. Ella no estructuró esa oración. Dicho sea de paso, hermanos queridos que estarán viendo en algún momento esta transmisión, este programa, mi mamá no se arrodilló. Ella no estaba arrodillada. Lo que puede decir que Dios escucha parado, acostado. Si usted No, tiene ella fe, tal vez no tenía sus rodillas En el su corazón. dobladas, pero su Pero- corazón sí estoy seguro que estaba postrado ante Y la presencia de Dios. fue un solo clamor. Señor, sálvamela. Ahí hubo fe. Solamente ese clamor. Al otro día amaneció y el doctor se despertó y dijo, no me desperté, se murió la muchachita y no me despertaron. Wow. Pero cuando fue a la camilla y vio que todavía latía ese pequeño corazoncito, le dijo a mi mamá, el primero que lo dijo fue el doctor, no fue mi mamá, no fuimos nosotros, el doctor fue el primero que le dijo a mi mamá, esto no fue cosa de hombres, esto no fue la medicina, doña, esto es un milagro. gloria a Dios. Wow. Estamos viendo que la persona que la atendieron a usted, ellos están esperando que usted se muriera. Porque vemos que el doctor dice, wow, se murió y no me despertaron. Él hizo eso por hacerlo. Tú sabes también, el doctor dice eso era por la condición en la cual llegó. No, claro, por la condición, pero él hace esto sin tener ningún tipo de fe. Sí. Pero su mamá sí tenía fe. No, según la ciencia y el estado del cuerpo, el cuerpito de la niña, ya le decía, no, esa niña se va a morir por sus conocimientos. Ujú. Ya él dijo lo que él entendía por sus conocimientos. Es que tenemos que entender algo. O sea, nuestro Dios no es un Dios que actúa de manera que se puede entender. Y la ciencia está por encima de la ciencia. así La mismo. ciencia todavía no ha podido explicar a Dios. Es un Dios tan maravilloso, que se sale. Nuestra cajita mental es muy estrechita. No podemos comprenderlo, Es ¿no? muy poquita, es muy estrechita para nosotros poder dimensionar las cosas que Dios puede hacer. Así es. Muchos años después yo conocí el Evangelio del Señor, gracias a Dios. Y resulta que después que mi hermana y yo conocemos el Evangelio, mi mamá recuerda que la oración es una cosa tan extraordinaria y Sí. tan poderosa. Y nosotras llevamos a mi mamá al Evangelio, a Gloria la a iglesia. Dios. Por la gracia de Dios, mi mamá sigue en la iglesia, sigue siendo una mujer de fe extraordinaria, sigue enseñándome cada día. Creo que era difícil no buscar ese Dios que hizo ese milagro. Era muy difícil. También nosotros vemos que a la edad de 8 años,
Usted también dice como que un río quiso Sí. volver por su vida. Wow. Mis- Entonces estamos hablando que a los 3 meses A los casi 3 meses pierde la de vida edad, y ahora me dieron cuando por muerta. la De dieron hecho, por muerta. me hicieron mi cajita. La cajita quedó ahí en el patio de la casa. Cojan eso para sembrar sí, par de matas. Sí. A los 8 años de edad estaba en San Pedro de Macorís. Ya nosotros vivíamos en Ok. Santo Domingo, pero siempre íbamos en Semana Santa a vacacionar. Sí. Eso fue el año 1984. Ese año que fuimos a vacacionar, decidimos, aparte de ir a San Pedro, ir a vacacionar a un pueblito de San Pedro que se llama Ramón Santana. Tiene un río extraordinario, maravilloso. Era un río que habíamos conocido siempre, Ok. un río que la familia siempre iba, sobre todo la familia por el lado de mi tía. El esposo de mi tía, toda su familia era de este pueblito. Y yo fui a ese río en esa Semana Santa y estábamos jugando dentro del río. Y había un remolino, no nos habíamos percatado que había un remolino en el río. Sí, porque los remolinos a veces en el río se ven, Como pero por debajo. Por arriba se ven, pero muy calmados. Hay un movimiento que hace el agua, pero casi uno no se da cuenta. Exactamente. Y yo estaba allí 8 años de edad. El remolino me absorbió Ay. Wow. totalmente y rápido. Muchas personas intentaron agarrarme, echarme mano, pero en el estrés del momento, en la crisis del momento, las personas intentaban agarrarme por las manos y mientras más me agarraban, más yo me hundía. Y eso es una cosa extraordinaria, me ha servido en la vida espiritual. No importa cómo el Señor te agarre o de dónde el Señor te agarre, Dios te va a agarrar de donde sea para sacarte. Sí, te Independientemente. agarró. De donde sea. Olvídate de Porque eso. una familiar de mi tío político me echó mano por el pelo. Esa señora enredó las manos en mi cabello, me destrozó la cabeza, pero enredó las manos en el cabello y me aló por el cabello y logró sacarme. Ya tenía Wow. agua en los pulmones, ya tuvieron que traerme aquí. Nos encontramos con la crisis grande aquella del 84, cuando el gobierno de Jorge Blanco, nosotros estábamos ahí cuando estalló la violencia en los predios de la clínica Rodríguez Santo, porque quedé Santo con agua Dios. en los pulmones y fue también, así mismo volvió a decir los doctores, fue Se un murió. milagro. No, y otro milagro. Entonces Fue un vemos milagro. que cuando tenía 3 meses, o sea, iba a perder casi la vida. Y vemos que también ahora, cuando tiene 8 años de edad, en un río que ya conocían, pero no se habían percatado que había un remolino, también iba a perder la vida. Hay otro hecho impactante donde Dios también ha introducido su mano en su vida. Yo creo que Dios ha guiado cada paso de mi historia. Yo siempre digo, como Pablo, parece que mientras más aguijón, más el Señor se perfecciona en esas debilidades. Así es. Amén. A los 28 años de edad, con mis mellizos recién nacidos, los mellizos tenían 8 meses de edad, cuando Moisés, mi esposo, se percató de que tenía yo una bolita en un seno, comenzamos a hacer las investigaciones, comenzamos a hacer los estudios y con 28 años de edad, muy jovencita, La flor de la juventud. contra Claro. todo pronóstico. De hecho, fue una tarea titánica que me permitieran hacerme una mamografía. Gracias a Dios que los tiempos han cambiado, hace 16 años de esto, pero en esa época si no tenías más de 35 años no te hacían una mamografía. Ok. Mi doctor tuvo que hacer una carta para que me permitieran hacerme una mamografía. Ya tú sabes. Y lamentablemente, o no lamentablemente, para la gloria y la honra de Dios, me detectaron un cáncer de seno, etapa 4. Wow. Eso significa que ya era un cáncer. Casi Ya que no volvió para terminal. El cáncer llega hasta etapa 5 y yo estaba etapa 4. Un cáncer tan agresivo que mi primera operación fue en abril del 2005, 19 de abril. La primera operación me retiran el tumor. Para el 17 de julio de ese mismo año, 3 meses después, yo tenía un tumor más grande Ay, todavía ay, ay, que el ay. seno. Recibí Increíble. quimioterapia, tuve que operarme una segunda vez, me hicieron una mastectomía radical derecha y yo estaba en ese proceso. Un proceso que yo comencé con un pronóstico desalentador. Y no solamente por lo que los médicos dijeron. Mis hijos tenían 4 meses cuando me diagnosticaron. Unos bebés. No, Estaban a punto de cumplir el año. Así que yo celebré el primer cumpleaños de mis hijos
porque no iba a celebrar más cumpleaños, porque era el único cumpleaños que iba a haber. Según la ciencia, ya usted estaba que fácilmente podía morir ya también. estaba preparándome. De hecho, nosotros hicimos arreglos. Ya yo le pedí perdón a mi esposo muchas veces, pero inclusive yo hice arreglos a mi esposo y le dije, en la iglesia hay una hermana muy querida y ella quiere mucho a mis hijos y ella bebe del vaso donde beben mis hijos. Cuando yo me muera, yo creo que esa es la persona idónea para que tú puedas restablecer tu vida, porque yo no quería que mis hijos pasaran trabajo o que mis hijos estuvieran huérfanos. Pero es porque en el momento de la crisis yo estaba haciendo planes para la muerte, como me habían dicho. O sea, incluso por amor a sus hijos. Usted no es la excepción. Yo hoy escuchaba al pastor Andrés Portes que estaba hablando sobre esto. O sea, cuando a una persona le diagnostican cáncer, lo primero que le llega a la mente es: me voy a morir. Es lo primero, algo negativo, porque es lo que más se ve. O sea, es difícil que una persona se salve de esta enfermedad. Entonces, lo primero que te llega a la mente: me voy a morir. Ya esto se acabó aquí, ya no hay nada. Pero esa actitud, a veces no es bueno tomarla, porque eso o hace que tal vez el milagro que Dios quiere hacer en tu vida no se dé, o hace que el proceso que tú estás pasando, ese cáncer, sea adelante. Yo quiero decirles que si algo aprendí en ese proceso terrible es que ninguna enfermedad, pero de manera especial el cáncer, no quiere nada que ver con la depresión. Si tú lloras, si tú te deprimes, el cáncer se vuelve algo prácticamente inmanejable. Bueno, mi esposo tenía prohibido que nadie llorara en mi casa. Las amistades y la familia iban a visitarme, mis amigos saben eso, y lloraban afuera. Mi esposo afuera, todos lloraban. ¿Cómo se llama su esposo? Moisés. Lloraban afuera. Ahora, después que se lloraba afuera, había mucha servilleta, mucho pañuelo, mucha agua, límpiese la cara, lávese la cara. Y conmigo nadie lloró. De hecho, yo no vi a mi madre llorar nunca. Yo sé que mi madre lloró, yo sé que mi madre estaba destruida, pero mi madre iba conmigo a las quimioterapias y después que salíamos de esa quimio era para dónde vamos, qué vamos a hacer, y era todo felicidad y todo alegría. Pero imagino nunca que la vi llorar. ella como madre sí sentía ese dolor destruida, ahí. Usted sabía, pero usted no veía. Pero nunca la vi llorar. De hecho, tampoco nunca la vi dudar. Yo dudé muchas veces, pero mi madre jamás dudó. Mi madre, ¿Qué decía su madre? Mi madre siempre me recordó que si ya Dios había hecho un milagro tan grande conmigo, no era para permitir. Mi mamá decía, una enfermedad cualquiera. No, claro. ¿Cómo la minimizaba? Mami, es cáncer. Imagínese. Es cáncer. Una enfermedad cualquiera, una cosita cualquiera. No, es que imagínate, después de ella ver, o sea, cuando usted tenía 3 meses, ella ve cómo dio obra de esa manera, y más que hicieron algo que no era normal hacerlo con usted, o sea, la canalizaron en la cabeza. Y los doctores, no, déjala ahí. No, y ella ve de cosas, cualquiera se asusta, Jairo. Sí, pero no, es que, se asusta. mano, está hablando de la señora que cuando nadie creía, ella creyó. Ella clamó. Sí, pero cualquiera, o sea, uno como humano, en este caso Yesenia, que ella fue que vivió el milagro, y a los 8 años, tú sabes, cualquiera se asusta. Cuando estamos hablando de la vida, que es el bien más preciado. Yo diría cualquiera sí, pero una persona que tiene fe, ve un cáncer, como decía su mamá, una enfermedad cualquiera. Mi mamá entendió que el doctor, nuestro oncólogo, el doctor José Ramírez, un hombre extraordinario, y mi oncóloga clínica, la doctora Paulina Musep, también una mujer extraordinaria. Yo digo que son ángeles que guardan las alas debajo de la bata. Sí es. Pero son gente extraordinaria. Ellos siempre nos dijeron que la actitud era el 50% de la batalla. Si yo lograba tener una buena actitud, si lograba tener una actitud positiva, si yo lograba ver más allá del hueco en ese momento, iba a tener mejores resultados. El cáncer de seno y el mío era tan agresivo que ni siquiera eran células propiamente del seno. Hicieron una mezcla nueva, me hicieron una quimio que fue un experimento. Experimentaron con diferentes tratamientos que habían probado antes. Los juntaron, pidieron permiso a mi familia e hicieron esta prueba. Un experimento. Vamos a ver lo que pasa. Porque las células, cuando vino la biopsia desde Boston, Dios reveló que no eran células propiamente del seno. Parecía que habían células que habían emigrado del hígado y habían subido al seno y habían hecho una mutación totalmente diferente de lo que ellos conocían. Hoy en día
El centro RODI, Red Dominicana Integral, es uno de los centros número 1 en atención de cáncer al país. Y yo siempre debo agradecerle a Dios que me permitió llegar hasta allí, hasta este lugar. Gloria a Dios por eso. Fue realmente algo muy, muy extraordinario. Pero fue más extraordinario que Dios me permitiera ver lo maravilloso que Dios es. Yo seguro que sí. Mi cuerpo quedó mutilado. Recibí una mastectomía radical derecha, quiere decir que me quitaron un seno. Tengo una cicatriz en el pecho, desde el centro del pecho hasta debajo de la axila derecha. Tengo puntos 47 arriba y abajo. Es una cicatriz horrible y muy fea. Tengo 4 cicatrices más porque tuvieron que ponerme tubos para drenarme. Y yo siempre veía esas cicatrices. Y esas cicatrices me recordaban todo lo que yo había pasado. El proceso tan terrible, esa sentencia de muerte, esa sensación de que la vida se iba a acabar, de que no iba a poder ver mis hijos crecer, de que no iba a poder completar mis sueños. Pero Dios es un Dios tan maravilloso que Dios obra a través de lo que tú estás pasando. Yo solo veía las cicatrices. Y cuando yo veía las cicatrices, realmente el enemigo siempre me decía, Yesenia, mira lo que te hizo Dios. Wow. Mira lo que te hizo tu Dios. Mira cómo tú estás desfigurada, estás dañada, estás marcada. Y la verdad es que es así, dañada, marcada, es cierto. Pero un día ese Dios maravilloso, hermanos, un Dios que hace cosas extraordinarias, también llegó para hablarme. Y ese Dios tan maravilloso, ese Jesús tan maravilloso me dijo, Yesenia, mira mi frente. Mira cómo tengo cicatrices en la frente por la corona de espina. Mira mis manos, cicatrices por los clavos que me clavaron. Mira el costado, la cicatriz de la lanza que introdujeron en mi costado. Y Jesús me dijo de forma tan literal, estas cicatrices un viernes en la tarde fueron cicatrices de dolor, de muerte, de derrota, de tristeza, de pena, de llanto. Pero un domingo en la mañana, esas cicatrices se convirtieron en cicatrices de vida para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y en ese momento Jesús me dijo, mira tus cicatrices. Esas cicatrices hasta el día de hoy fueron cicatrices de cáncer, de muerte, de dolor, de pena y de llanto. Pero a partir de este día, esas cicatrices se van a convertir en la marca de vida para vida eterna. Así es. Cada vez que veas esas cicatrices vas a ver el milagro del Señor. Y permítanme decirles, hermanos queridos, que hasta ese momento, cada estudio que me habían hecho, cada análisis que me habían hecho, cada indicador tumoral que me habían hecho, hasta ese momento indicaba que yo tenía células cancerosas. Ya me habían operado, ya me habían hecho quimioterapia, pero seguía teniendo células cancerosas. Okay. A partir de ese día, de ese momento, en el que Jesús transformó mis cicatrices, cambió mi vida, restauró mi cuerpo, ni una sola célula cancerosa más. Gloria es decir, que cuando le fueron a hacer el próximo estudio, como era de costumbre, no encontraron ni una célula de cáncer. Ni una sola célula cancerosa más hasta el día de hoy, por la gracia del Señor. Eso es una prueba de que el Dios que hacía esos milagros en la Biblia, en el pleno siglo XXI, sigue trabajando. Aunque sean de manera que nosotros no entendemos, no como queremos que lo haga, pero su obra Él la sigue haciendo. Tú sabes, y también tenemos que recalcar que alguna gente podrían decir, no, pero eso pasó ayer, quizá el año que viene tiene cáncer. ¿Estamos hablando de cuántos años de eso? Hace, gracias a Dios, 16 años. Va a ser 17 años. Eso no es de ahora. O sea, cuando Dios hace algo, lo hace de verdad. Lo hace. Y a pesar de que el enemigo, o sea, le decía, mira todas esas cicatrices que te hizo tu Dios, había algo, y era que usted todavía estaba de pie y luchando. Claro que sí. Y que el Señor, o sea, a veces nosotros esperamos que Dios obre fuera de lo que estamos pasando. Dios no va a obrar fuera de lo que tú estás pasando. Dios va a obrar dentro de lo que tú estás pasando. Esa enfermedad, esas cicatrices, esas marcas de mi cuerpo, era lo que yo estaba atravesando y eso fue lo que Dios utilizó de una forma especial. Es una cosa tan milagrosa, tan extraordinaria, que al sol de hoy, acabo de cumplir mis 40 y tantos. Mi hermana mayor me prohibió decir 40 y cuantos porque le van a sacar cuenta a ella. Hola, nena, donde quiera que estés. Pero acabo de cumplir mis 40 y tantos y yo no tomo ningún tipo de medicamento. Toda la persona que rebasa un tipo de enfermedad como el cáncer queda con algún tipo de medicamento de soporte, algún tipo de hormonas, algún tipo de refuerzos, porque es una enfermedad que tú toda la vida convives con ella.
Sin embargo, gracias al Señor y porque fue un milagro especial del Señor, hasta el día de hoy no tomo ni siquiera aspirina, absolutamente nada, porque Dios hace las cosas perfectas y maravillosas. Es que nuestro Dios actúa de esa manera. Ustedes saben, tal vez muchas personas que no ven puedan decir, pero ¿cómo es una persona que primero cuando tenía 3 meses de vida vivió un milagro, después a los 8 años vive otro milagro, y después cuando le llega esta prueba de este cáncer, o sea, dudó? Mucha gente se preguntan eso, pero déjeme decirle algo, hermano, o sea, no es un pecado debilitarse, no es un pecado dudar, el pecado es mantenerte en la duda y mantenerte ahí en el suelo. Yesenia, entonces podríamos decir que lo más difícil era usted mirarse al espejo y sentirse como con las marcas. Lo más duro fue aceptar. Todas las personas que tienen algún tipo de amputación sabrán lo que estoy diciendo, y es que perder cualquier parte de tu cuerpo, cualquier órgano interno o externo, cualquier parte de tu cuerpo es una situación traumática. Sí. De hecho, yo siento en algunas ocasiones comezón en un seno que no tengo. Yo siento dolor, calambre en un órgano que ya no tengo. Porque yo tengo una prótesis externa, yo no tengo un seno. Y yo todavía siento como que lo tuviera. Y siento que comezón. Y a veces Moisés me dice, ¿qué te rascas, Yesenia? Pero es porque el cerebro todavía entiende que ahí hay un órgano. Guarda la información. Desprenderse de una parte de tu cuerpo es una de las cosas más difíciles que hay. Por eso es que cada vez que yo me miraba, era una lucha, una batalla. Sin embargo, ahora cada vez que me veo, y todavía me sigo viendo, porque decidimos que este cuerpo va a ser transformado cuando Cristo venga. Amén. Y ese día el Señor va a completar lo que haya que completar. Hasta que Cristo venga, yo voy a recordar cada día, cada vez que vean mis cicatrices, que Dios es un Dios poderoso, que me dio no solamente vida en este mundo, sino que cumplió su promesa maravillosa de San Juan 10:10. Yo he venido para que tengas vida, pero para que la tengas en abundancia. Amén. Yesenia, ya para ir cerrando, nosotros quisiéramos que usted le dé un mensaje a esas personas que nos ven desde la comunidad de sus hogares y que están atravesando, quizás algunos por alguna enfermedad, cáncer o cualquier tipo de enfermedad, pero más que una enfermedad física, es la enfermedad del pecado. ¿Qué usted pudiera decirle a ellos a través de su experiencia? Bueno, yo quiero decirles a los amigos que nos ven que la gente siempre me dice, Yesenia, el milagro más grande que Dios hizo contigo fue que te sanó del cáncer. Y yo les digo que no, que ese no fue el milagro más grande. Bueno, el milagro más grande fue cuando te rescató del río ahí ahogada. No fue ese. Pues el milagro más grande fue cuando tenía 3 meses y te salvó la vida. Te salvó la vida y te preservó el cerebro, porque el cerebro estaba perdido también. No fue ese. El milagro más grande que Dios hizo conmigo fue que el Señor me dio oportunidad de salvación y vida eterna. Amén. Cristo cambió mi vida. Aunque había estado en la iglesia desde los 11 años de edad, a los 28, 29 años de edad, yo me encontré con el Señor. Después de tener 10 años en la iglesia, después de haber leído la Biblia muchas veces, después de haber predicado, de haber conocido, después de haberme tirado todos los libros de Elena, hermano, del conflicto de los siglos, lo había leído 3 o 4 veces. Pero después de eso, el Señor me confrontó un día, me dio un golpe tan fuerte, me lanzó al suelo, pero cuando me levantó de ahí, me levantó transformada, como una nueva criatura para la gloria y la honra del Señor. Amén. No perfecta, no completa, pero sí transformada para la gloria del Señor. Así que quiero decirle a cualquier persona que esté enferma, lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios. Clama a Dios por salud, clama a Dios por sanidad. Dios es un Dios que sana, hermanos. Y si usted busca el registro de la Biblia, las personas no se acercaban a Jesús dudando que Jesús podía sanarle. No, la gente iba a Jesús y le decía, Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar. Así déjenme decirle que Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Siempre quiere sanar. Está dispuesto todo el tiempo. Pero además de sanarnos, Dios quiere ir más allá. Porque este cuerpo que fue sanado de cáncer, un día va a perecer. Va a perecer. Este cuerpo no va para el cielo, hermano, yo se lo digo a la gente. Y como este cuerpo no va para el cielo, lo más importante que Dios hizo no fue sanar este cuerpo, fue encontrarse con esta alma. Así que donde quiera que estés esta noche, esta mañana, al mediodía, en el momento en que escuches o veas este programa, encuéntrate con el Señor.
Dios Gloria está a a tu Dios. lado, el Señor te está llamando, está ahí, justo al alcance de una oración de fe, no solamente para darte salud y sanidad, sino para darte la salvación y la vida eterna. Ese es el milagro más grande que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Dios. Yo creo que no hay más nada No, que ya. decir. Señor, para nosotros ha sido más que un placer contar con su sintonía, saber que a ustedes le ha gustado esto que estamos haciendo con ustedes. Es algo con mucho esfuerzo. El hecho de que Yesenia saque un momento de su tiempo y decida venir para acá y que nosotros estemos acá, yo creo que eso es digno de admirar. Si usted puede y quiere compartir este mensaje con otras personas, es sencillo, simplemente déle a compartir para que otras personas que lo necesitan pueda llegarle este mensaje de Dios. Amén. Así que sin nada, vamos a pedir a nuestra hermana Yesenia con un fuerte aplauso y gracias, señores, por estar aquí. Bendiciones para todos. Gracias. Estaba un poco nerviosa, pero me lo disfruté mucho. Muchas gracias. Usted es una podcaster, así se puede decir. Ya te